Hola médicos, bienvenidos de nuevo a otro episodio de Lecturas de las Guías de Práctica Clínica. Soy el doctor Treviño y en esta ocasión te traigo el diagnóstico y tratamiento de la acalasia en los adultos. Esta es una guía que salió en el 2015, aunque no nos dice en ningún lado que salió en el 2015, a menos que busques la cita propiamente. Y esta es una de las guías que son de las más importantes dentro del módulo de cirugía si te estás preparando para el examen nacional de residencias médicas. ¿Por qué? Porque son de las cosas que suelen preguntar mucho. Eso sí, no vamos a hablar sobre tipos de acalasia ni nada de eso porque no viene en la guía. Y eso pues a lo mejor lo dejemos para algún video en el canal de YouTube en el cual espero ya estés suscrito. Entonces vamos directamente con los aspectos generales y nos dice que la acalasia va a ser un trastorno de la motilidad esofágica que va a dificultar el vaciamiento del esófago y ocasiona una dilatación gradual y progresiva del mismo. Va a ser la segunda causa de cirugía esofágica en el mundo. El retraso en el diagnóstico y tratamiento puede llevar a su complicación mayor, que es el desarrollo de un megaesófago. Entonces ya nos pasamos directo con la definición y nos dice que va a ser un trastorno primario de la motilidad esofágica caracterizado por una deficiente relajación del esfínter esofágico inferior y una pérdida de la peristalsis esofágica. Nos vamos ya directamente al contexto propio de la guía y en la primera parte nos hablan sobre el cuadro clínico y nos dice que la presentación clásica va a ser disfagia, que es a sólidos y a líquidos, asociado a regurgitación de alimentos no digeridos o saliva. Puede tener dolor torácico postprandial, pérdida de peso, pirosis. Y esto puede, en ocasiones, estos últimos datos, confundirnos con una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Se recomienda descartar acalasia con hallazgos endoscópicos, como por ejemplo la retención de saliva, líquidos o alimentos en el esófago, que no existe una obstrucción mecánica como estenosis o alguna tumoración, así como en pacientes que estén bajo tratamiento con ERGE, o sea, tratamiento con IVPs, que no respondan a la terapéutica inicial. Si ves que si tenemos un ERGE que no responde, pues lo que vamos a hacer es hacerle una endoscopía. Y una de las razones es para descartar acalasia. Pasamos ahora con los estudios de gabinete y nos dice que la manometría es esencial para realizar el diagnóstico y vamos a demostrar una peristalsis y una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior, en donde no exista obstrucción mecánica y además que tenga hallazgos manométricos diagnósticos con acalasia. El valor de la endoscopía es útil para descartar si existe alguna causa de obstrucción o de pseudoacalasia, ya que ambas etiologías pueden tener un mismo patrón manométrico. Entonces la forma en la que los podemos descartar es por medio de una endoscopía, visualizando ahí que no exista algo que esté obstruyendo. El diagnóstico va a ser apoyado por el esofagograma varitado, incluyendo los hallazgos que son dilatación del esófago, unión gastroesofágica estrecha, imagen de pico de pájaro, que es de las más clásicas, aperistalsis, vaciamiento esofágico retardado en el esofagograma varitado temporizado, que es LVT. Se recomienda primero, por orden de secuencia diagnóstica, realizar primero un esofagograma varitado. Posteriormente hacemos una endoscopía y siempre debemos de confirmar el diagnóstico de acalasia por medio de una manometría esofágica. Entonces con esto podemos tener valoración anatómica, que es el esofagograma, valoración morfológica, que es la endoscopía, y valoración funcional, que es la manometría. Continuamos ahora y nos habla un poco acerca de criterios de referencia. En esta ocasión nos pone acá bien arriba y nos dice que todo paciente con disfagia debe referirse a una unidad de segundo nivel de atención para protocolo de estudio. Y ahora pasamos al tratamiento. El tratamiento es una de las cosas más interesantes que existen con acalasia porque hay muchas medidas terapéuticas y dependiendo del perfil de persona que tengamos, es el tratamiento que vamos a darle a un usuario o a otro. Entonces, en el tratamiento farmacológico, pues sabemos que por medio del tratamiento médico se van a incluir los bloqueadores de calcio y los nitratos. Estos que producen un retraso del vaciamiento esofágico si se administran por vía sublingual, porque recuerda, si lo administras por vía oral, pues tiene acalasia, entonces va a tardar en absorberse. Sí, es un poco como que obvio, pero a veces hay que decirlo. Su efecto máximo se va a alcanzar a los 30 a 120 minutos en el caso del nifedipino y en 3 a 27 minutos en el caso del isosorbide. ¿Cuáles son las limitaciones de estos fármacos? Pues tienen un efecto corto de duración, el alivio es incompleto de la sintomatología y disminuye el efecto conforme va avanzando el tiempo con el tratamiento. Además de que hasta 30% de los pacientes pueden llegar a tener
edema periférico, dolor de cabeza e hipotensión. ¿A quiénes se los vamos a dar? Pues les vamos a dar nifedipino, bloqueadores de los canales de calcio. Se los vamos a dar a los pacientes que no son candidatos a tratamiento quirúrgico o endoscópico y a aquellos que no aceptan otras modalidades de tratamiento. Pasamos con otro tratamiento que es ahora un tratamiento endoscópico, que es la toxina botulínica. Nos habla de que la toxina botulínica, como parte de las evidencias, es efectiva en el 85% de los pacientes que tienen acalasia. Sin embargo, su efecto va a disminuir 50% a los 6 meses y 30% al año. La recurrencia universal con este tratamiento es cerca del... A los 2 años es cuando más se llega a presentar. Entonces, son las cosas que tenemos que tomar en consideración. Los mejores resultados se obtienen en pacientes que tienen edad avanzada, presiones basales del esfínter esofágico inferior mayores que los jóvenes, que tengan acalasia vigorosa, que es uno de los tipos de acalasia, y que su presión basal no exceda más del 50% del límite superior de la normalidad. Cuando no presenta estas características, es un mayor riesgo de que el tratamiento con toxina botulínica no vaya a servir. ¿Qué es lo que se aplica? Pues se aplican 100 unidades de toxina botulínica, las cuales están diluidas en una solución salina y se van a aplicar en bolos por medio de aguja, ya sabes, todo por procedimiento endoscópico. ¿Cuál es la complicación de ese tratamiento? Pues aquí la más frecuente es el dolor torácico, el cual se presenta del 16 al 25%. Entonces, nosotros vamos a recomendar la aplicación endoscópica de toxina botulínica pacientes que no son candidatos a dilatación neumática o que no son candidatos a miotomía quirúrgica, que es principalmente en los adultos mayores. Pasamos al siguiente apartado y nos habla acerca de uno de los tratamientos que estuvo de moda hace algunos años, que es la endoprótesis. Sin embargo, las principales sociedades y colegios internacionales demostraron que no tiene utilidad la endoprótesis, entonces no se utiliza. Y la misma guía de nosotros nos dice que no hay suficiente evidencia para recomendar o para no recomendar el uso de endoprótesis. Pasamos ahora con el siguiente tratamiento, que es de los más utilizados, que es la dilatación neumática graduada. La dilatación neumática graduada, ¿qué es lo que hace? Utilizar aire presurizado para dilatar el lumen intraluminal, o sea, de forma intraluminal, o sea, lo de adentro del esófago, a través de un balón y romper las fibras circulares del esfínter esofágico inferior. Normalmente se utilizan balones de polietileno y estos van a ser de 3 tamaños y es muy clásico que te los lleguen a preguntar. De 3, de 3.5 y de 4 centímetros. La presión requerida es aproximadamente de 8 a 15 psi, mantenido de 15 a 60 segundos. Después de la dilatación se realiza un estudio contrastado para descartar perforación, posterior al cual el paciente puede ser egresado. ¿Cómo se inicia ese tratamiento? Pues iniciamos del balón más chiquitito y luego posteriormente, pasadas 4 a 6 semanas, vamos valorando si el paciente persiste con sintomatología, pasamos al siguiente balón. Entonces, iniciamos con 3 centímetros, pasadas 4 o 6 semanas, el paciente dice, no, pues que yo sigo teniendo la sintomatología. Bueno, pasamos al balón de 3.5 y así sucesivamente. Se puede encontrar un alivio de la sintomatología en 50%, hasta el 93% de los casos. A mediano y largo plazo también mejora el tiempo libre de sintomatología de 62% en los primeros 6 meses y de 28% en los primeros 6 años con una dilatación única. Esto va a aumentar hasta el 90% a los 6 meses y 44% a los 6 años si nosotros hacemos las dilataciones neumáticas graduadas, que es empezar con uno más chiquitito y luego irle subiendo. Una tercera parte de los pacientes va a presentar una recaída de los síntomas a los 4 a los 6 años y hay ciertos factores que predicen una respuesta favorable. Mayores de 45 años, sexo femenino, presión del esfínter esofágico inferior, postdilatación menor de 10 milímetros. Esta cifra te recomiendo mucho que te la aprendas porque te la suelen preguntar. Acalasia tipo 2 por manometría de alta resolución. También otra de las cosas que tienes que aprender. En pacientes que tienen menos de 45 años, como sus presiones del esfínter esofágico son más aumentadas porque es un paciente más joven, aquí no se recomienda iniciar con balones de 3 centímetros, sino escalonarlo a 3.5 centímetros o bien pasar un tratamiento quirúrgico. La complicación más seria va a ser la perforación esofágica y esa tiene una tasa de 1.9% que puede variar de 0 hasta 16%. La mayoría de estas se va a representar en la dilatación inicial. Y las perforaciones pequeñas se pueden manejar de forma conservadora, con ayuno, antibiótico, nutrición parenteral total y colocación de una endoprótesis esofágica, como el tratamiento
pero recuerda que el tratamiento de elección va a ser la toracotomía. También, otra de las complicaciones que pueden desarrollar los pacientes es reflujo gastroesofágico, que se presenta hasta el 15 al 35%. Se recomienda entonces la dilatación neumática graduada, que se realice a los pacientes que no tienen contraindicación quirúrgica, pero tienen un riesgo quirúrgico elevado. Entonces, estos pacientes, como pueden ser los que tienen edad avanzada o aquellos que no desean un tratamiento quirúrgico electivo, pues se pueden beneficiar más de la dilatación neumática graduada. Pasamos a otro de los tratamientos que también están de moda, que es la técnica de POEM. Aquí lo que se hace es que por medio endoscópico se realiza un plano submucoso y, o sea, una perforación en el plano submucoso, y una vez que estás allá adentro por medio de endoscopía, lo que vas a hacer es realizar una miotomía en las capas circulares de las fibras musculares. ¿Cuál es el problema de esto? De que son estudios o son procedimientos que no existen evidencias suficientes en nuestra población para poderse recomendar. Entonces, la guía de práctica clínica no nos recomienda la utilización de un POEM. Pasamos ahora al tratamiento quirúrgico y nos encontramos con la miotomía laparoscópica. La miotomía quirúrgica de Heller, que es otra de las cosas que tienes que aprender, consiste en la división de las fibras musculares del esfínter esofágico inferior sin disrupción de la mucosa. Después de la miotomía laparoscópica, la mejoría de los síntomas es hasta el 89% de los pacientes. Su calidad de vida mejora significativamente y tiene una tasa de satisfacción quirúrgica del 80 al 90%. Se recomienda entonces la miotomía laparoscópica como tratamiento inicial en los pacientes que tengan acalasia. Y hay ciertas medidas que hay que cumplir y que también te pueden preguntar. Por ejemplo, que se recomienda que la miotomía sea entre 4 a 8 centímetros en el esófago y 0.5 a 2 centímetros en el estómago. La mejoría sintomática va a ocurrir cuando cuando se realiza una miotomía en estos rangos. Y además, ya la recomendación en la guía de práctica clínica es un poco ya más definitivo, que nos dice 6 centímetros de la porción esofágica y extenderse 2 centímetros hacia el estómago. Uno de los problemas más frecuentes posteriores a una miotomía quirúrgica es la presencia de reflujo gastroesofágico, que se presenta hasta en el 8.8% de los pacientes. Entonces, en toda miotomía se le tiene que hacer una funduplicatura parcial. Recuerda que es parcial, porque si la haces total, pues no va a poder vencer, entonces le vas a producir nuevamente una acalasia. Entonces aquí la idea es que una funduplicatura parcial sirva como barrera antirreflujo y así evitar que el paciente presente esta complicación. El tratamiento de la acalasia terminal, que ya son las fases en que encontramos un megaesófago o un esófago sigmoideo, aquí la recomendación es que el tratamiento sea quirúrgico. Se recomienda primero realizar una miotomía y si no hay una respuesta terapéutica, entonces ya está indicada la esofagectomía con ascensor gástrico. El problema aquí, ¿por qué iniciamos primero con una miotomía? Porque la esofagectomía tiene un alto riesgo quirúrgico y una elevada morbimortalidad. Entonces, por eso es importante seguir estos pasos, ¿no? Primero se le hace la miotomía y así no funciona, se le hace la esofagectomía. Y también es muy importante detectar la acalasia para evitar llegar a estos estadios. Continuamos y luego nos dice que en el seguimiento el objetivo del tratamiento de la acalasia es disminuir su sintomatología, que ya sabes que es disfagia, regurgitación, pirosis y dolor. Además de tratar de mejorar el vaciamiento esofágico para disminuir el riesgo de desarrollar megaesófago. Dentro de la evaluación se recomienda que nosotros estemos midiendo la sintomatología del paciente con una escala que se conoce como escala Deckard, que se debe realizar al mes, a los 3, a los 6 y a los 12 meses. En caso de que identifiquemos más de 3 puntos en la escala de Deckard, se recomienda realizar un esofagograma varitado. Cuando su sintomatología sea menor de 3, se podría mantener en vigilancia clínica y aquí los esofagogramas se van a hacer de forma anual. Eso igualmente lo vamos a explicar con detalle en el algoritmo. La endoscopía se va a recomendar en pacientes que tengan más de 10 años con evolución de acalasia. ¿Por qué? Porque hay un aumento del riesgo de desarrollar carcinoma. Otra de las cosas interesantes de comprender es que la falla terapéutica se va a definir como la presencia de sintomatología después de haber realizado alguno de esos procedimientos y que la podemos evaluar con una escala de Deckard, que es que aquella que tenga más de 3 puntos, por eso el párrafo anterior. Entonces, aquí lo que se recomienda es realizar el esofagograma varitado. Este se realiza con 250 mililitros de suspensión de sulfato de bario de baja intensidad y se le instruye al paciente a ingerir la cantidad que pueda tomar sin que regurgite o que aspire. Entonces ya posteriormente se toman radiografías anteroposteriores con el paciente de pie al minuto, a los 2 y a los 5 minutos posterior a la ingesta de bario.
La estasis esofágica que sea mayor o igual a 5 centímetros a los 5 minutos tiene una sensibilidad del 88% y especificidad del 75% para determinar falla terapéutica con un valor predictivo positivo de 85% y un valor predictivo negativo del 80%. Entonces, la estasis en el esofagograma varitado va a ser el mejor indicador de vaciamiento esofágico, más que la presión basal del esfínter esofágico inferior en la manometría. Entonces, en pacientes que tengan disfagia persistente posterior al tratamiento, ¿qué vamos a hacer? Un esofagograma varitado. ¿Cuál es el tratamiento de la falla terapéutica? Pues este tratamiento tampoco no está tan complicado. Simplemente, si nosotros le hicimos de forma inicial dilatación neumática, ¿qué podemos hacerle ahora al paciente? Podemos hacerle miotomía quirúrgica acompañada de un tratamiento antirreflujo, que es una fundoplicatura parcial, nuevas dilataciones, aplicar una toxina botulínica dependiendo de su riesgo quirúrgico y de las preferencias del paciente. En aquellos que iniciamos ya con miotomía quirúrgica y falló el tratamiento, ¿qué podemos hacer? Nueva miotomía, toxina botulínica, dilataciones neumáticas o como opción final, realizar una esofagectomía. Si te das cuenta es prácticamente lo mismo, solamente te dice que en pacientes que se les dio miotomía quirúrgica, otra de las opciones es la esofagectomía, mientras que en la dilatación neumática no te menciona que se le puede hacer esofagectomía. Y ya pasamos directamente con lo que son cuadros y algoritmos, y lo primero que nos vamos a encontrar son los cuadros y figuras. Y vemos primero en los cuadros en la escala Deckard. Esta escala te habla sobre pérdida de peso, si tiene disfagia, dolor torácico retroesternal y si tiene regurgitación. Esos son los síntomas propios de la acalasia. Entonces, si presenta estos síntomas, le vamos a dar cierta puntuación dependiendo de su frecuencia en que las esté presentando, y ya con eso vamos a decidir si el paciente tiene o no tiene falla terapéutica. Continuamos ahora con el diagrama de flujo y tenemos dos algoritmos. El primero es el protocolo de tratamiento y nos va a hablar sobre el protocolo de diagnóstico, nos habla de forma inicial que el paciente tiene disfagia a sólidos y a líquidos. O sea, el paciente toma agua o toma comida, no lo puede pasar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues ya sabemos. Primero vemos su morfología. Hacemos un esofagograma varitado. Si nuestro paciente tiene datos clínicos propios de acalasia, como puede ser la dilatación esofágica en pico de pájaro, nosotros podemos pasar al siguiente paso. Si no tiene estos datos, lo que vamos a descartar en el paciente es la presencia de una malignidad, que en un esofagograma varitado pues lo vamos a ver como una masa que está ahí obstruyendo o que está alterando la morfología, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos datos sugestivos en el esofagograma varitado de acalasia. ¿Qué es lo que sigue? Pues tener una imagen morfológica o una imagen visual. La anterior era anatómica, creo que dije morfológica. En el esofagograma varitado queremos ver la anatomía, en la endoscopia queremos ver la morfología, cómo se ve. Y aquí lo que vamos a hacer es una panendoscopia y vamos a buscar datos propios de acalasia en endoscopia, como puede ser la dilatación esofágica, la retención de saliva o de alimentos, o que exista presencia o más bien que haya ausencia de otros datos, por ejemplo, tumoraciones o alguna otra patología que pueda ocasionar una acalasia secundaria. Si el paciente tiene características propias endoscópicas de acalasia, ¿qué es el siguiente paso? Pues ver su función, que es la manometría esofágica, que recuerda que la manometría esofágica con impedancia en 24 horas, la manometría esofágica de alta resolución, es la que vamos a utilizar para hacer el diagnóstico confirmatorio. Si no tiene datos endoscópicos característicos, ¿qué es lo que vamos a pasar a hacer? A descartar malignidad, siempre teniendo en cuenta, teniendo en mente el riesgo de pseudoacalasia. Ahora, hacemos la manometría esofágica. ¿Tiene ausencia de peristalsis y disminución de relajación del esfínter esofágico inferior? No, pues que sí. Entonces ya podemos hacer el diagnóstico de acalasia como se debe. Si no lo tiene, hay que descartar otro trastorno de motilidad esofágica, como el esófago cascanueces, el Jackhammer y todos esos, ¿no? Pasamos ahora con el tratamiento. Este algoritmo está súper chiquitito. Entonces, tenemos paciente con acalasia. El paciente es candidato a una intervención quirúrgica, o sea, no tiene alto riesgo de comórbidos, es un paciente que quiere someterse a cirugía. Si es el caso, entonces vamos a hacer una cardiomiotomía de Heller con procedimiento antirreflujo que se debe realizar por vía laparoscópica o hacemos una dilatación neumática. Si el paciente no mejoraron los síntomas, entonces, ¿qué hacemos? Pues ante falla de tratamiento quirúrgico o endoscópico con dilatación neumática, vamos a pasar a hacer nuestras otras opciones, como puede ser una nueva miotomía,
nueva dilatación neumática o en su caso, dependiendo de la evolución, una esofagectomía. Si los síntomas cesaron, pues entonces hacemos un seguimiento. Pasamos al lado en el que el paciente no es candidato a tratamiento quirúrgico. Aquí vamos a tener dos opciones. Endoscopía con aplicación de toxina botulínica, o si no, dar tratamiento farmacológico vía oral, que puede ser nifedipino o isosorbide. Y ya posteriormente de esto se le hace un seguimiento al paciente, porque se supone que ya no tiene otras opciones terapéuticas. Y pasamos con el siguiente algoritmo, que eran 3, no eran 2, que nos habla acerca de falla terapéutica y el seguimiento. Tenemos un paciente que se ha tratado con acalasia. Le vamos a hacer la escala de Eckhart, ¿no? Se le hace al mes, a los 3, a los 6 y a los 12 meses. Y posteriormente se hace de forma anual. Si el paciente en esta vigilancia clínica que le estamos haciendo presenta síntomas de ERGE, pues entonces ya pasamos directamente a hacer una panendoscopía con pHmetría. ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que estamos teniendo es que la fundoplicatura que le realizamos al paciente pues no mejoró, o la dilatación neumática nos está dando sintomatología propia del ERGE. Si no tiene síntomas de alergia, entonces nada más se le va a hacer seguimiento al paciente. Ahora vámonos directamente con la escala de Eckhart. Tenemos una escala de Eckhart de más de 3 puntos. Si es así, vamos a realizar un esofagograma varitado temporizado. Y luego vamos a ver si está anormal. Si el esofagograma se encuentra normal, podemos decir, por ejemplo, que acuérdate que es una estasis de mayores 5 centímetros a los 5 minutos. Podemos hablar de una falla terapéutica. Y entonces, ya con una falla terapéutica, hay que volver a protocolizar al paciente, hacer una nueva endoscopía, hacer una nueva manometría y plantear un nuevo tratamiento. Si la escala de Eckhart es menor de 3 puntos, pues la vigilancia se va a hacer de forma anual. Si al momento de hacerla de forma anual sale alterada, pues entonces ya hablaríamos de una falla terapéutica nuevamente y ya se le hace todo el protocolo como tal. Si no está normal al año, entonces hay que hacer un esofagograma varitado anual y una panendoscopía cada 3 años. Y bueno, con esto damos por concluido la lectura de la guía de práctica clínica de acalasia. Espero que te haya servido, que te haya gustado y por supuesto que hayas aprendido algo nuevo. Soy el Dr. Treviño, esto es Red Médica Blog y nos vemos hasta el siguiente episodio. Chao, chao.